El soberano de un imperio huye. Ha perdido todo cuanto tenía. Sus privilegios, sus tropas, sus tesoros. Pero aún es el rey del país que se extiende ante sus ojos. Persia. Su última batalla, una horrible tragedia, contra el más poderoso de los enemigos, Alejandro Magno. La imagen más cruel de todas aún está reciente en su retina, como si hubiera ocurrido ayer. Su mundo consumido por las llamas. Imperio. El final de la cuenta atrás. Tormenta sobre Persia. Persia, hace 2000 años, era un reino de rocas y desierto, y aún así, el centro del mundo. De todos los confines del planeta, llegaban caravanas con un destino único, Persépolis. Era el núcleo central del reino que se extendía a lo largo de miles de kilómetros, desde el Indo hasta el Mediterráneo, desde el desierto de Libia a las estepas de Asia Central, 10 veces el tamaño de la península ibérica, más extenso que la actual India. Desde su trono en la capital, el rey Darío movía todos los hilos de su imperio. Un rey que lo sabía todo y dominaba todo. ¿Un soberano infalible? El imperio persa era una nación multirracial. En muchos sentidos, podría decirse que el persa fue un precursor del imperio romano. Todo el mundo pagaba tributo a este imperio, como demuestran las imágenes de la antigüedad. Llegaban por barco a través del mar, portando con ellos sus tesoros desde Grecia, Egipto e incluso la lejana India. Elefantes, camellos y bueyes transportaban objetos preciosos de tierras extranjeras con un único objetivo: glorificar el reino del rey más magnífico jamás conocido. Fue en aquella época cuando el desierto se convirtió en una cámara del tesoro, un jardín en flor. El palacio del rey persa combinaba todo el saber del mundo antiguo. Su refinada arquitectura competía en vistosidad con los colores del arco iris. Para los pueblos de la antigüedad, Persépolis era la octava maravilla del mundo. Un destacable logro arquitectónico, como demuestra el reciente cálculo informático de sus dimensiones. El área del bancal artificial sobre el que Persépolis estaba construida medía 125.000 kilómetros cuadrados. La ciudad se levantaba 18 metros sobre el nivel del mar y contaba con un palacio del tamaño de otra ciudad, con una sala del trono gigantesca, la sala interior más grande del mundo conocido. Artesanos de todo el planeta trabajaron en ella a lo largo de 4 generaciones. Aquel era el sueño de un monarca inmortalizado en piedra. Solo ruinas es lo que queda de Persépolis. No hay mucho por lo que tengan que velar las viejas deidades protectoras situadas a las puertas del Palacio Real. Estos majestuosos pilares minuciosamente tallados son los únicos testigos de las pretensiones de eternidad de aquella civilización. Dominándolo todo, el símbolo marchito de la riqueza y el poder perdidos, el toro de Persépolis. Monumentales escaleras exteriores flanqueadas por relieves en piedra finamente cincelados, junto a las incomparables obras de arte hechas por manos maestras. Columnas de 20 metros de altura, algo inaudito para la época.
Puertas de palacios de dimensiones inverosímiles. Figuras fascinantes que narran la historia de un mundo desaparecido hace ya mucho tiempo. Persépolis era la más extraordinaria de todas las residencias de los grandes reyes. Era una combinación entre complejo palaciego y centro administrativo. Allí donde estaba el rey, estaba el corazón del imperio. Sin embargo, el imperio, tan vasto y poderoso como era, tenía un enemigo que habría de sellar su destino. Un diminuto reino cientos de veces más pequeño que Persia, Macedonia. En su capital, Pella, había nacido un niño que cambiaría el curso de la historia. Nació aquí, a la sombra de las escarpadas montañas macedónicas, y se llamaría Alejandro, más tarde apodado como Magno. Él fue quien osó retar al poderoso Darío, rey de Persia. Su profesor no fue otro que Aristóteles, el filósofo más prestigioso de la antigüedad. De él, el pequeño príncipe aprendería razonamiento lógico, el poder de las palabras y el sistema político. Alejandro pasaría de las palabras a la acción y nunca olvidaría lo que Aristóteles le enseñó acerca del inconmensurable poder de Persia. Su oro llenaba las cámaras del tesoro de Persépolis, un oro del que podría apoderarse para vengar así todo por cuanto una vez hicieron los persas. La Acrópolis de Atenas, el orgullo de los griegos, había sido destruida 150 años antes por los persas como represalia por no someterse a su poder. Los reyes persas garantizaban paz y prosperidad a las ciudades griegas dentro de su órbita de influencia, pero les habían arrebatado su soberanía política, algo que supuso un ultraje para los griegos y su autoestima. Ellos querían ser libres. Y Alejandro llegó como caído del cielo para transformar en realidad su sueño de libertad. Ya desde muy pequeño aprendió a ser un ganador, y tampoco dispondría de mucho tiempo para luchar porque su destino era morir joven. Pero en su corta vida conseguiría más que ningún otro líder militar hasta entonces. Alejandro hacía gala de una energía fuera de lo común. Era capaz de cumplir las metas que se autoimponía en las circunstancias más difíciles y además destacaba por su increíble carisma. De no ser así, no hubiera sido capaz de atraer hacia sí a tantísima gente que lo seguía de manera incondicional. Alejandro tenía 20 años cuando heredó la corona de Macedonia. Nada podía detenerlo ya. Quería tentar al destino. Estaba convencido de que los dioses estaban de su parte. En el año 334 a.C., Alejandro emprendió una grandiosa hazaña. Tomó a 30.000 hombres e invadió Persia. Su campaña para conquistar el mundo había comenzado. Bajo la influencia de Alejandro, el mundo cambiaría y habría de volver a trazarse el mapa político. Alejandro cruzó el estrecho de Dardanelos, cerca de Troya, en medio de las dos Asias. A pesar de su juventud, Alejandro era un genio militar. Al principio su objetivo era ocupar los puertos de Asia Menor para evitar que la poderosa flota persa atacara su tierra natal. Isos, la antigua ciudad portuaria persa, llevaba mucho tiempo escondida tras un halo de misterio. Durante 2 milenios su ubicación había sido una incógnita. Solo un equipo liderado por la arqueóloga estadounidense Mary Henriette Gates ha logrado recientemente localizar su enclave histórico. Los arqueólogos están convencidos de que este es el lugar donde se encontraron por primera vez Alejandro y Darío. Este es el punto que marcó el principio de la caída del poder persa.
Parece ser cierto que de esta parte de Isos fue desde donde embarcó la flota con la que Ciro el Grande inició la invasión naval de Grecia. Una paradoja de la historia. Los científicos creen que también en este lugar fue donde se apostó la flota persa hace 2500 años, para lanzarse desde allí a la conquista de Atenas, en una triunfal campaña que con el tiempo inspiraría las ansias de venganza de Alejandro. ¿Perviven los vestigios de lo que en algún momento fue el orgullo de Persia? ¿Qué queda bajo el agua y el fango de aquella flota una vez invencible? Los buzos han descubierto fragmentos de cerámica de cántaros de aceite, parte de las provisiones de uno de aquellos imponentes barcos de guerra persas. Debieron de permanecer junto a esta ancla de piedra durante 2500 años. El punto en que se produjo el choque entre el ejército de Darío y las fuerzas de Alejandro es hoy una estación de carga de gas líquido procedente del mar Caspio. Esta secuencia animada muestra lo que se supone que ocurrió en el año 334 a.C. en Isos. Darío situó su potente artillería en la playa con el fin de forzar al enemigo a retroceder hacia su terreno. En un primer momento el río Pilarus aún separaba a los contendientes. Alejandro reaccionó instantáneamente, dispuso a su caballería en la orilla sur frente al enemigo y dejó bloqueada su infantería con sus temibles unidades de falange. A la derecha, al filo de la montaña, inició un raudo ataque con sus jinetes de élite. Cogidos por sorpresa, los persas se replegaron, dando con ello a Alejandro la oportunidad de atacar directamente al rey. El Museo Nacional del Puerto de Nápoles conserva una obra de arte única, un mosaico de más de 2000 años de antigüedad que describe aquella batalla. Como una instantánea tomada por algún antiguo corresponsal de guerra, el mosaico muestra el momento dramático en que Darío se derrumba. Las líneas persas se convierten en una caótica muchedumbre de soldados muertos o en estampida. Al otro lado, un joven y decidido Alejandro, su adversario, se había rendido hace tiempo. En la antigüedad, la persona del líder militar era el arma más decisiva del ejército en último término. El ejército era la herramienta del general, y si el general fallaba, la valentía de los soldados no servía para nada. El rey de los persas había dado la vuelta a su carro de guerra. ¿Acaso Darío era un cobarde? ¿Muestra el mosaico la verdadera historia? ¿O quizá una versión distorsionada? ¿Fue realmente tan superior el joven Alejandro con solo 22 años? El río Pilarus se encontraba a 3 kilómetros del mar. En este punto, Darío tuvo su primer contacto con el genio militar de Alejandro. La arqueóloga Mary Gates coloca las piezas de este complicado puzzle histórico. Según las fuentes antiguas y las reconstrucciones geomorfológicas del paisaje de hace 2300 años, este es el punto exacto en el que Alejandro se abalanzó por la pendiente de la orilla sur del río. Vadeó el río y cogió a Darío y a su ejército por sorpresa. Las crónicas cuentan que en la primavera del año 333, el agua de este río se tiñó de rojo por la sangre de los miles de soldados muertos en ella. Darío no era un ingenuo, pero no podía haber imaginado nunca que se enfrentaba a un enemigo que perseguía la victoria con tal ansia y determinación. La estrategia militar de Alejandro no tenía tacha. Su deseo de vencer superaba al de su oponente, y el empleo de la caballería fue algo revolucionario. En el fulgor de aquella remota batalla, en el enfrentamiento hombre a hombre, afloraba el talento especial de Alejandro. Luchó contra un enemigo muy superior en número, un ejército supuestamente invencible. La rapidez fue la clave del éxito de Alejandro, la rapidez y la psicología.
Sabemos de muchos casos en los que un adversario numéricamente inferior, con movimientos tácticos más astutos, ha destruido o aniquilado a un enemigo superior en efectivos. Alejandro es la prueba sistemática de que esto es posible. La última consecuencia fue el abandono del campo de batalla por parte del propio Darío. El soberano de una superpotencia huye despavorido y no por última vez. Tácticamente, Alejandro trató de ejercer presión directamente sobre el gran rey delante de todas sus tropas. Este método fue atrevido y eficaz, pero todo podría haber resultado de forma distinta. Alejandro arriesgó su propia vida en el intento. Alejandro era un hombre aventurado. La victoria parecía inminente. Disfrutó de la gloria de su triunfo, los magníficos tesoros que Darío dejó tras de sí en el campamento. Así es la realeza. Se cuenta que exclamó al ver aquellos objetos preciosos, que tan solo eran una parte de la verdadera riqueza de Persia. Cuencos de oro, joyería, un precioso cuerno para beber. Aquello hacía pensar que en el mundo de los persas todo se fabricaba con oro y todo estaba allí a su disposición. Además, se hizo con otro tesoro, Estatira, la esposa de Darío. Los historiadores de la antigüedad describen su encuentro marcado por el respeto y la dignidad con la que Alejandro trató a la reina. ¿Era Alejandro un hombre de honor? Era un nuevo tipo de gobernante, pero cargado de contradicciones. Los frescos de la época lo muestran como un apuesto héroe. Las monedas incluso como una deidad. Pero ¿cuál era el Alejandro real que se escondía tras esas imágenes? ¿Heredó Alejandro la megalomanía de los gobernantes persas? Adoptó lo que era costumbre centenaria entre la corte real persa, los ceremoniales de sumisión, que los relieves muestran con todo lujo de detalles. Para los griegos, amantes de la libertas, aquello era más de lo que podían soportar. ¿Acaso Darío, su abominable enemigo, se había convertido en el modelo secreto de Alejandro? Cuanto más se adentraba Alejandro en el imperio persa, más cambiaban su carácter y su comportamiento. Alejandro exigía la prosquinesis, postración a sus pies por parte de sus súbditos, incluso de los macedonios, algo a lo que ellos se negaban, no porque ese fuera el gesto para reverenciar a los dioses, sino porque para ellos era como venerar a un gobernante oriental extranjero. Alejandro se ungió a sí mismo como Dios y olvidó lo que Aristóteles, su maestro, le había enseñado: ser justo y modesto. Tenemos constancia de ciertos excesos cometidos en este sentido: orgías, torneos ecuestres y violencia. Siempre se escuchan opiniones opuestas a la hora de hablar de Alejandro. Algunos lo veían como el precursor de los vínculos culturales entre Oriente y Occidente, mientras otros destacaban la crueldad de sus acciones durante la campaña contra Persia. Ni siquiera las mujeres y los niños quedaron exentos de castigo, siendo miles de ellos vendidos como esclavos e incluso asesinados. Isos había supuesto su primer triunfo, pero Persépolis aún quedaba lejos y el ejército persa no estaba completamente abatido. Alejandro tuvo que recorrer miles de kilómetros a través de territorio enemigo, pero Persépolis le atraía como un irresistible reclamo. Las ruinas de Persépolis proporcionan un discreto testimonio de su pasado esplendor. Hubo una época en que este monumento al poder
destacó sobre los tonos ocres de este estéril paisaje como una gema que irradiara los colores del arco iris. Los colores de antaño, perdidos hace mucho tiempo por efecto del viento y las condiciones climáticas. En la Galería Escultórica de Múnich, el doctor Vincent Brinkmann intenta recrear y restaurar los colores perdidos del mundo antiguo. Los rayos de una luz especial sirven para algo más que para iluminar el mármol blanco de la estatua. Revelan en el rango ultravioleta de su espectro lo que se ha mantenido escondido al ojo humano durante miles de años, la colorida riqueza de la pintura original. Incluso aunque nuestro gusto contemporáneo prefiere las estatuas de mármol blanco, nuestros antepasados se decantaban por imágenes más vistosas. La luz ultravioleta nos da una idea del aspecto que podía tener la variopinta armadura de un soldado persa. El ordenador combina los datos de innumerables estudios para formar una armadura completa. Este es el aspecto que tendrían originalmente los arqueros del ejército del gran rey Darío, ataviados y con vivos colores. El secreto de los colores muestra los estrechos vínculos que siempre existieron entre griegos y persas. Parece que eran artistas griegos los que trabajaban en Persépolis, no solo traspasando sus conocimientos a sus colegas persas, sino prestando sus propios servicios. Si analizamos el estilo, la ejecución y el modo en que se han hecho, encontramos paralelismos tan evidentes que nos llevan a asumir sin duda alguna la relación entre estos dos pueblos. El palacio en que Darío residía se levanta como un símbolo del moderno sistema político de los persas. Refleja la composición multiétnica de la nación, una amplia variedad de capacidades y talentos distintos procedentes de todas las civilizaciones del mundo. El núcleo del poder era el trono del rey, que garantizaba la indivisibilidad de esta sociedad multicultural. Esta grabación documental muestra lo poderoso que fue este ejemplo, que incluso ha calado en la sociedad moderna. Aquí vemos cómo el anterior Shah de Persia celebraba el aniversario de su ascenso al trono hace unos 30 años. Todo lo que definía la identidad de Persia se remontaba a 2500 años atrás, como los uniformes tradicionales de los soldados que portaban las armas que una vez convirtieron a Persia en superpotencia. El carro de guerra fue un avance tecnológico de la antigüedad, superior a cualquier otro sistema de armas de la época. La antigua tradición de los míticos reyes de antaño sobrevivió hasta mucho tiempo después, pero tampoco le trajo mucha suerte al tirano de la modernidad. El Shah también fue destronado, como su predecesor, Darío. La pompa y el esplendor se apagaron de la noche a la mañana. Darío y Alejandro, una extraña pareja, y aún así, con las mismas ambiciones. Alejandro también soñaba con un poder infinito. Su campo de batalla era el mundo entero. Alejandro creía en su misión. Estaba convencido de que era descendiente de Hércules y Zeus, y ahora se extendía a sus pies el imperio persa. En la mayoría de los casos, alguien con tanto éxito en la vida nunca se detendría aquí. ¿Con qué tipo de resistencia se toparían los ambiciosos planes de Alejandro? El arqueólogo Ernst Harzfeld
llevaba tiempo fascinado con esta incógnita cuando él y su equipo dieron con un sensacional descubrimiento durante una excavación en 1930. Los científicos encontraron miles de teselas de arcilla, los archivos del antiguo imperio persa. Estos documentos revelan la vida entera, no solo de la corte, sino del pueblo llano de la antigua Persia. Los grandes reyes crearon una perdurable infraestructura. Mercaderes y comerciantes utilizaban caminos recomendados que ofrecían seguridad. Una red de caravanas garantizaba el floreciente comercio en esta nación multiétnica. Como eje, un pueblo reinante que aceptaba múltiples influencias del exterior, que tenía la mente abierta y mostraba capacidad para aprender. Por este motivo, el imperio persa pudo dominar durante tantos siglos todo el Oriente Medio, como el Imperium Persicum. La prueba más evidente de la superioridad cultural de los persas se halló a algo más de 100 kilómetros a las afueras de Persépolis. Pasargade, la anterior capital del imperio. Solo unos cuantos pilares dan testimonio del antiguo esplendor. Los científicos de la Universidad de Lyon tratan de recrear la próspera ciudad que una vez se situó en esta vasta región. Con cientos de fotografías aéreas, han explorado toda la zona centímetro a centímetro, descubriendo incluso lo que pasaba inadvertido a simple vista, las estructuras escondidas bajo la superficie, que revelan el secreto de Pasargade. Un gigantesco sistema de irrigación dotaba de vida a esta polvorienta y árida tierra. Los jardines llamados el paraíso persa son también herencia de los aqueménidas. Estos jardines recibían todos los cuidados, guardaban una simetría perfecta, nunca les faltaba el riego, y en Pasargade es donde se encuentra el ejemplo más antiguo de este tipo de jardines. El agua que transformó Pasargade en un vergel procedía de aquí, de las montañas de Zagros, a cientos de kilómetros de distancia, del deshielo de la nieve acumulada en las tierras altas. Los grandes reyes sabían hacer buen uso del generoso regalo de la naturaleza. El agua era el más preciado de todos los tesoros en este mundo. El agua había convertido el árido desierto en un delicioso y exuberante jardín. Era el elixir de la vida. Lo único que queda de este ingenioso sistema de riego son unas cuantas ruinas de piedra, como estas esclusas de un acueducto gigantesco en el distrito de Palacio. A menudo se habla de la decadencia del imperio persa, pero las pruebas arqueológicas no demuestran eso en absoluto, más bien lo contrario. Parte de la tecnología que se desarrolló o mejoró en aquella época perduró hasta la Edad Media e incluso hasta la modernidad. Quizá estas obras de ingeniería nos parezcan algo habitual en nuestra vida diaria. Infinitas fuentes artificiales borbotean por todos los rincones de las ciudades modernas, pero en la antigüedad el hombre se servía de esta tecnología para dominar el desierto y convertirlo en un lugar habitable para los humanos. El poder de la vida para las plantas y humanos corría por estos magníficos canales, los llamados Qanats, a través del desierto y directamente al centro de la capital. Algunos de estos acueductos de 2500 años han sobrevivido hasta nuestros días. Son los grandes logros de la ingeniería hidráulica. Los ríos subterráneos evitaban que el precioso líquido quedara expuesto al calor del sol y lo conducían al corazón del imperio. Algunos de los últimos vestigios de esta tecnología de riego pueden aún admirarse en la ciudad de Yazd, una ciudad en mitad del desierto como Persépolis, y a pesar de ello, próspera y llena de vida. Hoy, esta ciudad es el hogar de 300.000 personas.
Las antiguas civilizaciones, por supuesto, eran ricas gracias a los sistemas de riego. El riego debía coordinarse y se organizaba de manera centralizada. Por este motivo, los centros de poder económico y agrícola siempre acaban convertidos en los núcleos de mayor poder político. Podría decirse que el imperio persa hubiera sobrevivido varios siglos más de no haber sido por Alejandro. No me cabe duda. La población del imperio persa, los antepasados de los ciudadanos de hoy, vivían felices. Disfrutaban de los beneficios de un poder centralizado que eliminó las divisiones y fronteras que mantenían apartadas a las diferentes naciones. El comercio se liberalizó y la moneda única, así como la unificación de los sistemas de medidas, fomentaron el crecimiento económico. Es como si el viejo orgullo siguiera vivo en los rostros de esta ciudad, el orgullo de un pueblo que por sí mismo convirtió un desierto en un pequeño paraíso. ¿Cuál era la misteriosa energía que impulsaba a Alejandro? ¿Estaba destinado a dominar el mundo? ¿Y Darío? ¿Qué resistencia le quedaba por ofrecer, aparte de su indignación y su asombro, ante el pequeño David enfrentándose a Goliat? Debió de sentir miedo. Supongo que sería un hombre con un acusado complejo de inferioridad frente a este otro hombre. De modo que Alejandro se centró en el punto más débil de Persia, que era el propio Darío. La ventaja de Darío también era su punto débil. Fue el legado de sus grandiosos antepasados lo que le paralizó. Cincelado en piedra, se había proclamado que solo el rey de Persia era el elegido de Dios para gobernar el mundo. Los ancestros de Darío procedían de una tierra como esta, una tierra que endurece a las personas que se ven obligadas a extraer de este yermo terreno un hilo de vida. La huella de los predecesores de esta civilización ha quedado reflejada en los nómadas que habitan la zona con sus armas arcaicas y un modo de vida no muy distinto del que se llevaba hace 2500 años. Sus canciones cuentan historias de una ardua existencia entre las montañas y la estepa, de una migración sin tregua en busca de los pastos y de una incansable vida de lucha contra sí mismos y contra los demás. El hombre y la bestia acometen juntos los retos que les propone la naturaleza. Aceptan la perpetuidad de sus circunstancias y extraen su fuerza de ello. Con los pies desnudos, cruzan los pasajes montañosos cubiertos de nieve. Darío nació en este mundo, duro, implacable, y nació para ganar. Eso era lo que exigía el legado de sus ancestros. Había reunido el ejército más numeroso que el imperio había conocido. 150.000 hombres a su servicio. Lo tenía todo para demostrar quién era. Sería esta su última oportunidad. Tal era el presentimiento que invadía a Darío, pero no estaba dispuesto a abandonar. Pero ¿de dónde sacaría la fuerza mental para cambiar las tornas de la guerra? Él, que acababa de sufrir una derrota tan devastadora. ¿De las estrellas? En el Instituto de Cálculos Astronómicos de Heidelberg, los científicos ahondan en esta idea. Una serie de acontecimientos cósmicos acaecidos en la época del rey Darío podrían arrojar pistas acerca de lo que habría supuesto una influencia decisiva en la historia de aquellos días, un fenómeno celeste extraordinario. El doctor Lutz Madel estudia un acontecimiento sucedido el 20 de septiembre del año 331 a.C., justo antes de las 8 de la tarde en los cielos de Mesopotamia, un eclipse lunar. El eclipse se pudo contemplar en todo el Océano Índico, desde la costa este de África a Indochina.
Terminó cuando la luna emergió de la sombra alrededor de las 11 hora local. ¿Qué impresión pudo causar esta señal celestial en Darío y sus tropas? ¿Lo considerarían un buen o un mal presagio? ¿Influyó la superstición en el curso y resultado de la batalla de Gaugamela? Los historiadores coinciden en opinar que Darío también seguía la antigua religión instaurada por el predicador Zaratustra. La llama es símbolo del dios que ellos llamaban Ahura Mazda, cuyo culto ha perdurado hasta nuestros días. En la época de Darío, las llamas ardían en las antiguas sedes de culto entre un universo de misterios. Los ritos funerarios persas requerían que el fallecido fuese entregado al más allá en estas torres de silencio, construidas en honor de los buitres, los mediadores que transportaban los cuerpos de los muertos a los cielos. Por eso las señales del firmamento, ya fueran buenas o malas, ejercían sin duda un gran impacto en el pueblo de la antigua Persia. Pero también algo distinto a los cielos pudo haber decidido el desenlace de la batalla, un arma superior. La sarisa, con una hoja del más puro hierro, dura como el acero, era un instrumento de guerra de alta tecnología en manos de Alejandro Magno. Su verdadero secreto era su larga lanza, de 7 metros, que los soldados macedonios agarraban de su extremo con ambas manos. Alejandro contaba además con unas fuerzas de élite perfectamente entrenadas, la falange. Quienquiera que quisiera atacar sus tropas, primero debía abrirse camino a través de un bosque de lanzas antes de llegar al primer soldado enemigo. Hubo un famoso senador romano y líder militar, Aemilius Paulus, que cuando vio la falange macedonia por primera vez, dijo que era lo más terrorífico y petrificante que había visto en su vida. Pero las tropas que Darío estaba movilizando se consideraban invencibles. De hecho, eran conocidas como los 10.000 invencibles. Eran tropas de élite que habían sido capaces de resistir a la estrategia de la falange griega. Pero había un problema con estos soldados tan perfectamente pertrechados. La mayoría de ellos eran legionarios. El rey persa comandaba un ejército heterogéneo de soldados de todo el mundo. Un ejército de mercenarios que se suponía debía luchar contra Alejandro, aunque muchos de sus efectivos habían nacido en el país de su enemigo. Hubo muchos que no tuvieron en cuenta que los principales oponentes de Alejandro en el bando persa eran mercenarios griegos. Y cabe señalar que una nación que no es capaz de defenderse a sí misma con sus propios ciudadanos está condenada al fracaso. Alejandro, por su parte, luchaba con soldados muy motivados, sus propios paisanos, que lo veneraban como a un dios. Era el centro de todas las estrategias, el ídolo, y sus hombres lo seguían incondicionalmente como al cerebro táctico. Alejandro proporcionaba un modelo que resultó clave para el éxito general. Dirigir en la sombra como hacemos mediante los métodos modernos no era posible en aquella época. El liderazgo se ejercía mediante el ejemplo. Yo, Alejandro, voy a lideraros contra Darío. He ganado todas las batallas que he librado hasta el momento. Seguidme, soldados. El 1 de octubre del año 331 a.C., ambos ejércitos se enfrentaron en la llanura de Gaugamela. Darío conservaba las esperanzas. En la llanura abierta, sus tropas, 3 o 4 veces superiores en número a las de Alejandro, ganarían el mano a mano. Pero en medio del tumulto, Alejandro sacó su as de la manga, su insensatez. Era cuestión de todo o nada. Una colección única de documentos cuneiformes puede hallarse en el Museo Británico de Londres. Son informes de un periodo en el que sucedieron grandes acontecimientos que llevaban tiempo sumidos en el olvido. El doctor Irving Finkel ha podido descifrar una crónica de hace 2300 años encontrada en Babilonia.
Se trata de una descripción de cuanto aconteció en Gaugamela. Es un fragmento de un diario que habla de la batalla. No dice mucho, solo que el pánico invadía a los persas liderados por Darío, a quien se refieren como al rey. Y hay otro personaje a quien se refieren como el gran rey, que es Alejandro. Narra la aplastante derrota que infligió al ejército persa y de cómo aquello marcó el final para ellos. El antiguo mosaico de Pompeya queda históricamente confirmado por este hallazgo. Los últimos minutos de la batalla podrían haber sido tal que así: un ejército persa desintegrado y finalmente conducido por el impasible Alejandro como un rebaño de ovejas. Alejandro había triunfado por segunda vez. Darío se dio la vuelta y escapó. De nuevo, la historia se repite. El rey Darío abandonaba a sus propias tropas. El comandante de un ejército que superaba ampliamente el número del enemigo abandonaba a los hombres que debían luchar por él hasta la muerte. Nunca más, ninguno de estos soldados volvería a obedecer órdenes suyas. Un rey que huye del campo de batalla, por supuesto, pierde todo el apoyo de sus tropas. Supongo que dirían, si él huye, ¿por qué vamos a seguir nosotros defendiendo esta causa? ¿Qué pasaría por su cabeza durante aquella huida despavorida? ¿Cuáles serían las consecuencias para el ánimo de sus tropas? O incluso para el imperio en su conjunto. Y para sí mismo. Darío ya no era un líder soberano. Sufría las constantes restricciones que le imponían su oficio, la tradición y el legado de sus antecesores. Estaba aprisionado en una coraza que apenas le dejaba espacio para moverse. Su única obligación era mantenerse vivo. Aquí en Naxi-Rustam, en el Valle de los Reyes, cerca de Persépolis, han quedado pruebas en piedra de esta estirpe política, el legado de los grandes reyes, los predecesores de Darío. Las tumbas fueron incrustadas en la abrupta cara de la roca, completamente apartadas del mundo. El paseo hacia las tumbas es peligroso, un vertiginoso ascenso por los rudimentarios andamios. Los visitantes no suelen ser bien recibidos aquí. Solo los que consiguen llegar hasta lo más alto pueden ver los detalles de esta instalación de poderosos pilares de piedra tallada. De manera muy similar, el rey debía soportar la carga de su imperio. Frente a las tumbas de piedra se erigió una estructura a modo de torre. La ciencia moderna cree que se trata del lugar donde el heredero al trono recibía preparación para el futuro desarrollo de sus funciones al auspicio de sus reverenciados ancestros. Pero para la dinastía de Darío, el orgulloso pasado no garantizaba un brillante y próspero futuro. La antorcha pasaría a manos de un extraño. Alejandro. No contaba con la aprobación del Consejo del Trono, simplemente lo tomó. Alejandro no levantó un coloso sobre cimientos de barro. El imperio persa fue hasta el final un imperio rico y floreciente. El final sobrevino muy rápidamente. Sin una resistencia destacable de ningún tipo, las tropas victoriosas de Alejandro se adentraron hasta el corazón del imperio, a través de la llamada Puerta de Persia, el último obstáculo geográfico en el camino hasta Persépolis. La barrera de las montañas de Zagros constituía la última oportunidad para detener el avance de Alejandro. Pero Darío había huido del país, convirtiendo a Persépolis en una presa fácil.
El bastión de piedra no estaba completamente desprotegido. ¿Se desataría ahora el ataque contra los conquistadores en un esfuerzo apocalíptico? En el complejo de Palacio, los arqueólogos han encontrado pruebas de un catastrófico infierno. Aquí pueden observar el color blanco. Eso demuestra que Persépolis ardió. Toda la piedra utilizada en Persépolis era caliza. Y esto demuestra que hubo un incendio de dimensiones gigantescas en Persépolis, porque parte de los fragmentos de piedra se han quedado blancos por el calor del fuego. ¿El grandioso incendio de Persépolis fue acaso el crimen de una persona o un acto malicioso mal calculado? Las pruebas obtenidas en la excavación de Persépolis muestran claramente que el incendio fue premeditado y que los palacios habían sido saqueados con anterioridad. Alejandro el Pirómano. ¿Había resurgido el lado oscuro del victorioso general? ¿La falta de disciplina? ¿Las ansias de venganza? ¿Los aires de grandeza? ¿O fue una maniobra política? Quemando Persépolis hasta convertirla en cenizas, Alejandro pretendía enviar un mensaje a los griegos. Lo hizo a propósito. Lo hizo para vengar la destrucción de la ciudad de Atenas a manos de Jerjes durante las guerras médicas. Y Darío. El rey de reyes se convirtió en un errante fugitivo, un marginado, un símbolo del fracaso. Se supone que fue la lanza del victorioso Alejandro la que le dotó del golpe de gracia por fin. Pero esto es solo una leyenda. Darío murió lejos de Persépolis, pero no a manos de Alejandro, sino a las de los suyos. Según las fuentes antiguas, fue su propio gobernador, Besos, quien conspiró contra él, el perdedor. Besos intentó primero que sus adláteres lo detuvieran y lo entregaran a Alejandro. Pero sin ningún temor, lo ejecutaron ellos mismos. Darío murió a manos de su propio pueblo. El rey ha muerto. Larga vida al rey. Los antiguos autores informan de que Alejandro devolvió el cuerpo de Darío a su tierra natal y celebró un digno funeral en su honor. No sabemos si fue en Persépolis o no, pero podemos asumir que fue así. La así llamada tumba inacabada, de acuerdo con las últimas investigaciones, no es el lugar de descanso definitivo del gran rey. Fue una muerte completamente distinta a la de sus orgullosos ancestros. Fue desgraciada y humillante, una muerte que mató a la vez a su imperio. La magnífica tumba que se erigió en su honor mucho después de su misterio final, ahora yacerá vacía. Ningún rey persa encontrará sus restos eternos tras estas paredes, y nadie dará un nombre a los relieves de sus paredes exteriores. La tumba quedó incompleta, como la vida del monarca para quien se construyó.